Ahora, y siguiendo el programa, me toca, yo soy muy nervioso, así es que si me muevo, me muevo. Siguiendo el programa, me toca presentar, y disculpen la emoción, al siguiente conferencista. Él es uno de los más grandes municipalistas de todo Iberoamérica. Décadas de trabajo así lo constatan. Maestro de jóvenes iberoamericanos que se suman en miles. Decía Montesquieu, en un principio las personas construyeron las instituciones. Después fueron las instituciones las que construyeron a las grandes mujeres y a los grandes hombres que las sociedades necesitan. El próximo ponente es un hombre de instituciones, porque con esa visión de que la respuesta y la lucha por el desarrollo social, por la construcción de una sociedad más justa, más culta y más sana, era necesario institucionalizar el municipalismo permanente. Los gobiernos pasan, pero la gente se queda. Los alcaldes, los concejales, sobre todo en Iberoamérica, en los países que no hay reelección, pueden pasar. Pero los municipalistas que estamos aquí, siempre estaremos en el municipalismo. Por eso, el personaje que yo voy a presentar fundó el Centro de Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo Local, con sede en Córdoba, Argentina, que ha capacitado a miles de iberoamericanos. Y les decía hace rato que lo hago con emoción, porque hace ya 20 años que lo conocemos, que lo conozco, y hace 20 años fui su alumno. Les voy a presentar a uno de mis grandes maestros, a uno de los que me formaron en el municipalismo y cuyas clases en los diversos temas recuerdo con mucho cariño y lo he aplicado siempre. Yo digo a mis hermanos latinoamericanos porque los municipalistas no tenemos partido, tenemos patria chica, patria grande y patria grandísima. No conocemos fronteras, somos ciudadanos del mundo. Les dejo a mi maestro, José Luis Furlan. Bueno, difícil comenzar con una carga emocional tan fuerte. Agradezco a mi querido amigo Rubén esta presentación. Yo creo que exagera un poco. Los amigos son así, son condescendientes con uno, tienden a exagerar las cosas. Yo me siento un más modesto contribuyente a esta obra que Rubén lleva adelante con tan buen tino y con tanta creatividad y con tanto tesón aquí en México y en América Latina. Y además estoy orgulloso de colaborar con él en lo que haga falta. Él sabe que esto es así. Y le agradezco, además de esta presentación que remueve sentimientos entrañables, agradezco esta presentación que ha hecho y también la confianza que depositó en mí, porque cuando hace meses atrás empezamos a darle forma a este evento, a imaginarlo, a soñar con este momento que ahora estamos viviendo, que también nos llena de emoción y de alegría, dijimos, bueno, a ver, organicemos el programa académico. A algunos se le ocurrió, bueno, estamos a mitad de camino, ¿no? Cuando se está a mitad de camino es muy bueno evaluar cómo lo estamos haciendo, cómo estamos yendo, vamos a llegar, qué hicimos, qué nos falta por hacer. Estupendo, busquemos a alguien que se ocupe de eso, que nos diga
que nos haga esta evaluación. Y Rubén me dijo, hazlo tú, yo. Bueno, finalmente aquí estoy con esta tarea que les aclaro no es nada fácil. El tema de la ponencia es justamente este, resultados y perspectivas a mitad del ciclo. Quiero decirles que eximo a todos los organizadores, amigos, colegas, parientes, de toda cosa que yo vaya a decir aquí. Solo responsabilidad mía. Y lo digo por lo siguiente, porque me he planteado mucho cómo encarar esto. Es decir, ¿qué pretendía yo con esta presentación? Y la verdad que lo que quiero hacer es incomodar. Es decir, hacer algo, diríamos, políticamente incorrecto, que no quiero que sea malinterpretado. Es decir, yo creo en los ODS. Creo en los ODS, creo que los ODS nos marcan un rumbo. Ya saben lo que se dice, el que no sabe a dónde va, no hay viento que lo lleve. Los ODS nos han dicho a dónde tenemos que ir. Pero el tema es que entre el punto en el que estamos y a donde queremos llegar hay un camino que recorrer. Y sobre eso yo creo que las cosas no están del todo claras. Incluso creo que ese camino tampoco es tan claro. Es decir, no es que tenemos una autopista que nos conduzca desde la situación actual, que dicho sea de paso, es terrible. Empiezo a usar estas palabras inquietantes, preocupantes. Estamos en un momento totalmente difícil para la humanidad, peligroso para nuestra existencia, no solo la del planeta. Es decir, cuando hablamos de sexta extinción, no es que estemos pensando en esas 40.000 especies que ya están en riesgo de desaparecer. Nosotros somos una de ellas. Así de grave, así de difícil es la situación. Entonces, no podemos abordar este momento, esta problemática, esta temática con complacencia. Yo me propuse, no porque no crean los ODS, no quiero hacer una alabanza de los ODS. Todos sabemos que los ODS son una buena cosa, que nos marcan un rumbo deseable desde todo punto de vista, desde un punto de vista moral, desde un punto de vista ético. Pero creo que tenemos que mirarlo con un poco de sentido crítico. No quedarnos en decir qué maravillosos que son, que lo son y bastante porque ha costado mucho llegar a esto, pero que necesitamos pensarlos desde aquello que todavía nos falta con respecto a los ODS. Entonces, bueno, está dicho, es decir, quiero sacudir un poco el árbol, quiero poner un poco de preocupación, porque eso es, creo yo, lo que nos va a llevar a mejores resultados de esta cumbre, de este proceso de reflexión colectiva que estamos encarando a partir de hoy y hasta el viernes. Bueno, dicho esto, podemos entonces comenzar. Siguiente, por favor. Bueno, esto es simplemente un recordatorio de cómo estamos a mitad de ciclo, cuánto hemos recorrido y cuánto nos falta. Es casi exactamente la mitad. Tenemos 7 años y un mes recorrido y nos falta 7 años y 11 meses. Normalmente cuando hablamos de los ODS, recién lo decía Fernando, los ODS son bastante desconocidos. Es decir, la mayoría de la gente, no los que están aquí, por supuesto, o quizás algunos sí, bienvenido sea, con su curiosidad y su inquietud por conocerlo y aprender. Pero yo creo que no solo no conocemos debidamente los ODS, o en general no se los conoce, sino que incluso yo me voy un poco más atrás. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible, yo creo que tampoco tenemos total claridad y tampoco tenemos un sentido unívoco o una significación común y compartida de lo que es el desarrollo sostenible. Por lo tanto, a riesgo de ser un poco, ¿cómo le diría?, elemental en esta introducción al tema que me he planteado desarrollar aquí, voy a empezar por ello, por
aclarar un poco lo que para mí es el desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. El concepto de desarrollo es un concepto relativamente nuevo. Podríamos darle un poco más de antigüedad si decimos que es heredero de un concepto que viene del siglo XVIII, el concepto de progreso. Pero el desarrollo como tal, en realidad, la palabra desarrollo, el desarrollismo como concepción de la sociedad, del rumbo de la sociedad, de a dónde tiene que ir y cómo tiene que ir, se empezó a utilizar después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde 1950 en adelante. Y con un sesgo, con una orientación muy específica. Yo diría también bastante básica, bastante elemental, pero que funcionó. Porque cuando hablamos de desarrollo normalmente hablamos de un proceso de crecimiento. Y eso fue y sigue siendo dominante el concepto de desarrollo. El desarrollo como crecimiento económico. Siguiente, por favor. No sé qué me toca hacer ahora, pero esto no estaba previsto, Pero ya saben que los municipalistas somos todoterreno y podemos hacer muchas cosas más. Sí. Bueno, ya hay que esperarlo, sigo. ¿Me escuchan si sigo? ¿Sí? Bueno, sigo. Desarrollo, decía yo, como crecimiento económico. ¿Y por qué me detengo aquí en este punto? Yo, claro, cuando estaba preparando esto dije, ¿cómo le entro a esta cuestión en unos pocos minutos? Pero me parece importante tenerlo claro, porque en el análisis luego va a volver a aparecer. Y hice esta gráfica, a la que le faltan algunas cositas que ayer revisándolo me di cuenta. Pero cuando hablamos de crecimiento económico, estamos hablando de este proceso lineal que ustedes ven allí. Un proceso que comienza con la extracción de recursos de la naturaleza, que pueden ser materias primas, que puede ser energía, que sigue con la producción, es decir, el agregado de trabajo a esas materias primas y a esa energía para producir bienes y servicios que luego se transportan y se distribuyen territorialmente, que se consumen. Hablamos mucho de sociedad de consumo, esto es una cosa fundamental en este proceso de crecimiento sostenido y que finaliza con desechos, es decir, todo aquello que no ha sido consumido se tira. ¿A dónde? A la naturaleza. Cuando hablamos de desechos estamos hablando desde los residuos sólidos urbanos hasta el dióxido de carbono que resulta de la quema de los combustibles fósiles. No solo el dióxido de carbono, hay otros, el metano, etc. Ese es el proceso lineal de producción. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que este modelo económico de producción y de consumo, a veces uno tiene cierto prejuicio para llamarlo capitalista, porque dice, bueno, entonces esto va por un lado determinado ideológico y políticamente. Bueno, digamos, este modelo de producción y de consumo que va hacia el crecimiento sostenido, hacia el crecimiento permanente, está asentado, y esto es muy importante comprenderlo en esta época, en el uso de la energía. Todo eso, desde la extracción hasta los desechos, requieren energía. ¿Y la energía de dónde se obtiene actualmente? Es decir, desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX, son los combustibles fósiles. Pasamos de la leña, del aceite de ballena, pasamos al petróleo, al carbón, al gas. Este modelo de producción y de consumo es adicto a los combustibles fósiles, está íntimamente ligado. Sin el consumo de combustibles fósiles no sería posible, sin esta forma de energía, este modelo actual
de producción y de consumo. Este proceso ha sido sostenido en el tiempo y normalmente, digamos, el concepto es que hay que seguir creciendo. Hay que seguir creciendo. Si yo a ustedes les digo el Producto Bruto Interno, que es la medida del crecimiento económico que se usa, que además es un instrumento muy sencillo, se toman las contabilidades nacionales y se pone valor monetario a todo lo que esa nación, ese territorio produce, se le pone valor monetario a todos los bienes y servicios que se producen. Ese es el Producto Bruto Interno. Si yo a ustedes les digo, el Producto Bruto Interno este año va a ser menor al 1,5%, les va a causar más preocupación que los que les dije al principio, porque cuando este modelo económico de producción y de consumo no puede sostener un crecimiento por encima de, digamos, un 4 o un 5%, la sociedad entra en crisis, entra la preocupación, porque detrás de eso, ¿qué ocurre? Caen los empleos, viene la inflación, las deudas se incrementan, etcétera, etcétera. Es decir, es un modelo que para funcionar necesita reproducirse permanentemente, necesita crecer. ¿Y qué es lo que empuja este crecimiento? Este crecimiento viene impulsado por la inversión de capitales que buscan ganancia. La ganancia, es decir, el capital se invierte cuando hay posibilidad de ganancia, y hay posibilidad de ganancia cuando la economía crece. Ha habido economías anteriores a este sistema en el que nosotros estamos que eran llamémosle así, estáticas. Economías que no crecían. Eso se ve perfectamente en unas curvas que ya les voy a mostrar a continuación. La ganancia impulsa, el deseo de ganancia impulsa este modelo, apunta a ese crecimiento sostenido. No solo la ganancia, el crecimiento de la población también. Mientras más población hay, este modelo tiene que producir más cosas para sostener la creciente cantidad de personas que habitan el mundo. Ya vamos a ver de qué manera eso ha sido exponencial, y crecimiento económico y crecimiento de la población son dos curvas muy, muy parecidas, muy, muy semejantes. Y aquí se me olvidó poner en esta gráfica un elemento muy, muy importante, Fernando lo mencionaba hace un rato, que es la tecnología, el conocimiento. El conocimiento ha permitido este crecimiento sostenido, es decir, también es un factor que empuja este crecimiento económico sostenido. En una época, al principio de la Revolución Industrial, Malthus, un señor, decía, esto va a colapsar. Este crecimiento de la población no puede sostenerse en el tiempo, la humanidad va a colapsar. Estamos hablando mediados del siglo XIX. No colapsó, al contrario, se multiplicó por 14 veces la población. Y aquí aún estamos. ¿Y qué posibilitó eso? Además de lo que ya dijimos, el capital, la inversión, la movilización económica que genera este impulso a la ganancia, lo generó el conocimiento. La máquina de vapor, la industrialización primero de los telares, luego del transporte con los ferrocarriles, los barcos, en fin. Y actualmente aún es así. Mencionaba hace un rato Fernando estas maravillas tecnológicas que todos tenemos en el bolsillo. Nuestras computadoras no solo nos sirven para comunicarnos entre nosotros, nuestras computadoras de bolsillo, sino para resolver una infinidad de problemas prácticos de nuestras actividades económicas, en nuestras actividades profesionales. Y son un pequeño ejemplo de las maravillas con el que el mundo actualmente cuenta. ¿Cuál fue el resultado de este crecimiento sostenido que venimos teniendo desde mediados del siglo XIX? Primero, una gran prosperidad. La humanidad, esto no quiere decir nada respecto a cómo se distribuye esa prosperidad, pero en conjunto, la humanidad, a pesar de ser miles de millones más extensa
en anteriores épocas gozamos de una vida mucho más confortable, mucho más rica, mucho más sana que cualquiera de nuestros antepasados preindustriales. Hay un dato que es muy interesante, yo no lo puse allí, en fin, calculando a lo mejor mal los tiempos, sobre la pobreza. En el periodo de inicio de la Revolución Industrial, el 90% de la población estaba en situación de pobreza. En la actualidad, la pobreza es un flagelo, un dolor, es algo que nos pesa, que nos conmueve y que queremos resolver. Es el punto número 1, el primero de ese. Sin embargo, en términos de su significación para el conjunto de la sociedad, es infinitamente menor. Y eso, en gran parte, ha sido resultado de este modelo de crecimiento económico sostenido. No estoy haciendo una apología, porque este modelo, además de esta prosperidad, de este enorme poder que ha traído aparejado, un poder sobre la naturaleza que la humanidad nunca se hubiera imaginado. Bueno, Julio Verne sí, pero hemos ido a la Luna, estamos pensando en ir a Marte, estamos mandando sondas a los confines del universo para ver qué hay allí, de qué se trata. Todo eso lo ha posibilitado esto, pero, todo tiene su pero, a la par de estos costados positivos del crecimiento, del desarrollo como crecimiento económico, se han producido muchos desequilibrios a nivel social, desequilibrios a nivel económico, desequilibrios a nivel ambiental, desigualdad, un gravísimo problema, yo creo a nivel social el más importante de todos. Junto a esta prosperidad tomada estadísticamente, algunos han prosperado mucho más que otros. Ya lo vamos a ver un poquito más en detalle. A nivel económico, grandes corporaciones, no son tantas, multinacionales, que controlan gran parte de este sistema económico de producción y de consumo. Y a nivel ambiental, quizás lo más conocido, lo más preocupante y lo que en la actualidad nos ha puesto en código rojo. De estos tres aspectos a mí me gustaría poner énfasis en uno. El siguiente, por favor. Siguiente. Sí, salió a buscar algo. Bueno, ¿cuál es esto? Lo que pasa es que hay unas gráficas que me gustaría mostrar, pero de estos tres problemas yo creo que hay uno que es, digamos, el más importante de todos, porque creo que también tenemos que aprender a ponderar, ¿no?, los problemas, a ponerlos en su justa medida. Y ese problema es la insostenibilidad. Quiero empezar por ahí, para entrar luego en ese segundo concepto sobre el cual estamos planteando nuestro análisis. ¿Por qué digo insostenibilidad? Bueno, voy a sortearme esto y luego si aparece lo mostramos. Decirlo muy rápidamente, este concepto creo que ilumina la cuestión. No es posible un crecimiento infinito en un planeta finito. Estamos o hemos llegado ya el punto en el que hemos sobrepasado la posibilidad de extraer del mundo natural la energía y los recursos, materias primas que nos hacen falta para sostener lo que actualmente tenemos y para seguir creciendo. Es impensable, no podemos seguir creciendo como lo estamos haciendo, es una locura, es descabellado. El otro día hablaba con alguien y me decía, ¿sabes cómo planteo yo este tema? Profesor de matemática, dígame dos números impares cuya suma de un número par.
no existe. Este problema es exactamente igual. Hasta aquí hemos llegado. Por este camino no podemos seguir. Seguiré sin la transparencia. Y esto es lo que nos lleva a afirmar con toda contundencia, con toda claridad, que el desarrollo no puede ser más que sostenible. Este desarrollo como crecimiento económico sin fin, constante, permanente, que necesita multiplicarse todo el tiempo, no va más. Hasta aquí hemos llegado. La preocupación por los problemas de esta insostenibilidad del crecimiento económico, la búsqueda de soluciones a los problemas económicos, sociales y ambientales que ha traído aparejado este modelo, son los que nos han conducido hasta los ODS. Y es un proceso que comienza muy temprano, es decir, ¿saben cuántos años hace que venimos hablando de este problema, que venimos haciendo reuniones, que venimos sacando declaraciones que se refieren a este problema? 50 años. Volvemos un poquito a la gráfica que ahora apareció, la de la izquierda, crecimiento exponencial de la población. La de la derecha, crecimiento económico medido por el Producto Bruto Interno. Si ven, las dos curvas son exponenciales. Y lo que está debajo es una perspectiva de lo que va a pasar o de lo que está pasando con nuestro mundo, con la naturaleza de la cual recibimos recursos y a la cual le entregamos desechos. De seguir, ya estamos en un nivel en el que necesitaríamos, de acuerdo a la huella ecológica, no voy a entrar a definirlo en este momento, pero es más o menos lo que necesitamos para mantener nuestro modo de vida, lo que necesitamos extraer y lo que la naturaleza es capaz de absorber como recursos desechables de nuestro modo de producción y de consumo. Ya estamos en un punto en el que ya necesitamos más de un planeta para poder mantener este ritmo de vida y este modo de producción y de consumo. Siguiente, por favor. Les decía, no es posible el crecimiento infinito en un planeta finito y el desarrollo, en consecuencia, solo puede ser sostenible. Y el concepto de sostenibilidad apunta justamente a estas tres dimensiones. Si uno tuviera que definirlo respecto a la naturaleza, diríamos que desarrollo sostenible es aquel que asegura en el tiempo la capacidad de los sistemas naturales para proporcionar los servicios ecosistémicos y los recursos necesarios para la vida en el planeta. Ahí quizás el concepto que habría que hacer un pequeño comentario son los servicios ecosistémicos. Bueno, aquí estamos aprovechando uno. Cada vez que uno respira y tiene un aire con el oxígeno que necesita para estar vivo, está haciendo uso de un servicio ecosistémico. Desde el punto de vista de las generaciones futuras, que es otro elemento importante de la sostenibilidad, satisface las necesidades del presente, es decir, de las generaciones futuras y de la satisfacción de necesidades, asegurando que las generaciones futuras puedan también satisfacer las suyas. Y finalmente, dos conceptos más que tienen que ver sobre todo con lo social. El segundo elemento tiene que ver con la prosperidad, con lo económico, y los otros dos con lo social. Distribuye sus beneficios de manera justa y equitativa y es inclusiva. No deja a nadie afuera, no deja a nadie atrás. Siguiente, por favor. Les decía que esta preocupación por los efectos disruptivos
de nuestro modo de producción y de consumo no es nueva. Empieza en 1970, en la década de los 70, llevamos 50 años dando vueltas sobre lo mismo. Hay dos momentos, dos circunstancias que dan inicio a esta preocupación creciente sobre los problemas globales y las soluciones que pueden tener. Uno es primero el informe del Club de Roma de 1972, empresarios, científicos, un conjunto de gente preocupada por lo que estaban viendo. Un detalle, el ecologismo empieza allí por la década de los 60. Lanzan los resultados de un estudio, o mejor dicho, el Club de Roma convoca al MIT y un equipo encabezado por la doctora Meadows lanza este primer informe que se llama Los límites del crecimiento, donde ponía de relieve esto de la insostenibilidad del modelo de producción y de consumo que se venía desarrollando. Y en 1972 también el otro hito que yo creo que da pie, pone en movimiento este proceso de reflexión y de búsqueda de respuestas a estos problemas globales, la Cumbre de la Tierra de Estocolmo. La Declaración sobre el Medio Ambiente Humano es el documento que ellos lanzan. Y uno los lee y dice, pero si es lo mismo que estamos diciendo ahora, 50 años. Hay un recorrido, ¿no? Estos fueron los primeros. Otro estudio, el informe Brundtland de 1987, que introduce el concepto de desarrollo sostenible y el concepto de la solidaridad intergeneracional. La Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, uno lee la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo y el Programa 21 y dice, pero esto ya lo venimos diciendo hace décadas, es exactamente lo mismo. En el 2000, la Cumbre del Milenio, los Objetivos del Milenio, comenzó a tomar forma, son como los abuelos, por decir algo, generacionalmente, una generación anterior, vendrían a ser los objetivos 1.0 en lenguaje actual de los ODS, que son los que nos convocan. En 2012 se reúne la Río +20, ya habían pasado 20 años y todavía estábamos en la misma. Mucha narrativa, como decía Fernando, muchas declaraciones, hecho poco, el mundo seguía por el mal camino, como lo sigue actualmente. Y en el futuro que queremos se repite todo esto que ya se venía diciendo, pero en esa cumbre de Río +20 se da mandato a las Naciones Unidas para que empiecen a pensar en un programa que mejore los objetivos del desarrollo del milenio, iban del 2000 al 2015, y pensaran en algo un poco más contundente, un poco más efectivo, que rompiera esta inercia que nos estaba llevando al abismo. El resultado de 3 años de reflexión, se convocó a muchísima gente, se consultó a muchísimos expertos, se realizaron negociaciones de toda índole. Fueron los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos que conocemos con sus metas y con sus indicadores. Ese año fue un año muy prolífero en decisiones tendientes a buscar soluciones globales a los problemas globales. Ese mismo año se hizo una cumbre en Addis Abeba sobre financiamiento del desarrollo. Claro, es decir, aquí no solo hay que tener objetivos, sino también hay que ver cómo financiarlos, de dónde saldrían los recursos. Y también se hizo la Convención del Cambio Climático, la tercera COP, que es la conferencia de las partes, que ya se venía reuniendo desde 3 años antes, la conferencia de cambio climático, los acuerdos de París. Y hay algo que ahí no puse porque se me pasó, pero que es importante.
Lo digo yo no tengo, digamos, no profeso la religión católica, quiero decir. ¿Por qué estoy haciendo esta advertencia? Porque no estoy haciendo una especie de promoción de una visión católica de los problemas. Pero me he leído la encíclica del Papa Laudato Si. En abril del 2015, el Papa Francisco hace su primera encíclica. ¿Qué nombre lleva esa encíclica Laudato Si? Sobre la defensa de la casa común. Es un maravilloso documento sobre los problemas medioambientales que nos agobian y que nos aquejan. Y yo diría que en muchos aspectos más valientes, más concretos y más duros que los otros documentos. Vale la pena leerlo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí están los ODS, los 17, cómo están organizados con respecto a los 3 componentes del desarrollo, la sociedad, la economía, el medio ambiente, y con los otros 2 que se agregan, que son los de la Alianza y los de la Paz. No me voy a detener mucho en eso porque todos los conocen, pero habíamos dicho antes que había desequilibrio en esos 3 órdenes y los ODS dan respuesta a esos 3 órdenes a través de cada uno de los que allí se plantean. Siguiente, por favor. Bueno, luego de esta introducción, al hueso, a lo que hemos venido. ¿Cuánto se ha logrado? Bueno, las noticias son malas. El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Yo, como decía Fernando, podría agobiarlos con cifras, con datos. Prefiero ser contundente, como lo es el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Aquí quiero hacer un reconocimiento al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Introdujo en la década del 90 una manera distinta de ver el desarrollo, no como crecimiento económico, sino como desarrollo humano, y buscaron una manera de medirlo, que es la manera de medir lo que utilizamos actualmente, el Índice de Desarrollo Humano. 2 economistas, uno pakistaní, el otro hindú, Ul Haq y Amartya Sen, Premio Nobel de Economía del año 1988, dijeron desde una óptica del desarrollo como bienestar, ¿cómo hacemos para competir con el PBI, que es tan fácil de construir, ¿no? Sumamos todo el valor de los bienes y servicios que se producen y empezaron a darle vuelta a la cosa y dijeron, aquí lo que hay que hacer es, para que refleje algo distinto al desarrollo como crecimiento económico, al desarrollo como bienestar humano, tenemos que mezclar lo que son los ingresos, que son muy importantes, pero también las expectativas de vida y la educación de las personas. Y mientras más haya de cada uno de estos, mejor bienestar tendrán cada una de esas personas. Índice de Desarrollo Humano. En el año 2010 hicieron le dieron una vuelta de tuerca más al Índice de Desarrollo Humano y dijeron, bueno, pero todavía sigue siendo muy general. ¿Por qué no metemos aquí también el tema de la desigualdad? Fíjense al punto que el tema de la desigualdad es preocupante. Y salió a partir del 2010 un índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad. Entonces, un reconocimiento para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que todos los años, desde 1990, saca un informe haciendo una evaluación de cómo está el mundo en materia de desarrollo humano, viendo los resultados de este indicador que es el índice. Los informes de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, todos los años lo sacan. Fíjense, en el año 2019, el informe de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible era moderadamente optimista,
como lo éramos nosotros cuando nos reunimos en Veracruz. Éramos moderadamente optimistas. Vamos bien, tenemos que seguir trabajando, metámosle por allí, pongamos todo nuestro esfuerzo. Informe del año 2022. Uno se lo lee y ¿qué se encuentra allí? Pesimismo y preocupación. Pesimismo y preocupación. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible está en grave peligro. Eso es lo que dice el informe de las Naciones Unidas sobre los ODS de este año 2022, reciente. Y yo le agrego algo más, si uno presta atención a las intervenciones del secretario general de las Naciones Unidas, que cada tanto aparece en algún evento, en la Asamblea General o en alguna otra cosa, ese hombre transmite una carga de preocupación, un sentido de que la cosa se está derrumbando, que a uno realmente lo deja perplejo, porque dice, caramba, si este señor está así como está, por algo ha de ser, ¿no? Sobre todo una persona que ha gobernado un país, una persona que está acostumbrada a los avatares de la política, de la economía, que ha pasado por varias crisis y uno lo ve y yo diría, no me atrevo a decir, lanza un grito desesperado, pero tiene esa carga de, ¿no?, que estamos ante una cosa tremenda. ¿Los voy preocupando? Estoy logrando ese objetivo, vale. Siguiente, por favor. Voy a saltearme un poco. Aquí había un detalle, pero yo le dejo para que ustedes revisen el documento del informe sobre los ODS del programa de las Naciones, de la ONU de este año, porque allí les va a contar esto. Básicamente, cómo todo está yendo mal. Hemos retrocedido. 4 años, decía Fernando, para América Latina. Bueno, solo para hacer un comentario de ello, en esto. Pobreza. El mundo, por primera vez desde 1990, aumentó la pobreza. Desde 1990 la pobreza venía cayendo desde un 30% de pobreza extrema que había en 1990, había bajado a menos del
de todas esas virtudes que tienen los ODS y que los han hecho estar en la escena, en la agenda como están en la actualidad, hay una serie de problemas que tienen los ODS y que son en los que deberíamos ponernos a pensar, porque seguramente llegado el año 2030, o si se repite lo que pasó cuando estaba llegando el 2015, unos 3 años antes, deberíamos ponernos a pensar en los siguientes ODS, en los que van a ir desde el año 2030 al año 2045. Y para mejorar lo que tenemos y para poder avanzar mejor en la dirección que tenemos que ir, creo que tenemos que pensar con un sentido crítico, lo que les decía al principio. Entonces yo creo que hay una serie de factores. Bueno, ya estamos aquí de nuevo con esto. Siguiente, por favor. La pregunta difícil. Siguiente, por favor. Lo que nos seduce de los ODS, resumida cuenta lo que les decía. Siguiente, por favor. Respuestas incómodas sobre lo que no se habla mucho. Y yo les decía que para mí los ODS tienen en su concepción y en su instrumentación problemas que debemos analizar con vistas a mejorarlos, con vistas a rescatarlos, que ese es el concepto que se está usando desde las Naciones Unidas en la actualidad. Lo he dividido en 2, no son todos, pero me han parecido lo más relevante para compartir con ustedes y motivar esta reflexión colectiva que estamos empezando el día de hoy. Problemas de diseño. Son muy generales, son muy descriptivos, pero poco dicen de cómo hacer. La intervención de Fernando apuntaba justamente a eso, que es como un agujero dentro de los ODS. Sí, estamos de acuerdo. Vamos a reducir la pobreza. Muy bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya cada uno verá cómo lo hace. Más o menos ese es. Las necesidades no están priorizadas. Si vivimos un momento de tanta urgencia como el que estamos viviendo y un momento en el que los recursos no son suficientes para afrontar todo, pues, ¿qué tenemos que hacer? Priorizar. Pero son todos iguales. Desde el ODS 1 al ODS 17 está todo en el mismo plano. Es más, cuando se los representa gráficamente, es una cosa lineal. No se las pone a los 17 en línea porque no entrarían en una gráfica, pero la idea o el concepto es ese. No hay una jerarquía en los ODS y yo creo que debería haberla. Algunos objetivos son contradictorios entre sí. Y aquí me quiero detener y quiero retomar aquel gráfico que les mostré del crecimiento, del desarrollo como crecimiento económico. Fíjense ustedes, el objetivo 8 dice que hay que crecer al 7%. ¿Y cómo vamos a hacer para crecer al 7% y además hacer todas las acciones de defensa de la naturaleza y del medio ambiente que tenemos que hacer? Es una contradicción seria, severa. Yo entiendo y bueno, no sé cómo voy con el tiempo, pero bueno, espero que esté, digamos, que el coste-beneficio de estar escuchando un poco más del tiempo que querrían estar y lo que están recibiendo merezca la pena. Y si no, lo lamento mucho. Lo que les decía, no podemos ignorar este problema. Esta contradicción debe ser tenida en cuenta. Les decía que yo entiendo algunas contradicciones y algunas deficiencias de los ODS, lo entiendo. Fíjense, lo aprobaron 193 países, de signos ideológicos distintos, de niveles de desarrollo distintos, de características culturales, políticas, desde democracias hasta gobiernos autoritarios, y lo suscribieron. Fue producto de un proceso de negociación
Y yo creo que quedó mucho en el camino en ese proceso de negociación. Lo entiendo desde el punto de vista de lograr que algo saliera, que saliera algo importante y salió. Pero no podemos olvidar lo que quedó en el camino de la negociación. Y esta contradicción, que a todas luces es evidente, es algo de lo que quedó en el camino. No se profundizan en las causas. Cuando se habla, por ejemplo, de los problemas ambientales, no se va al hueso, no se va al meollo de la cuestión. No se va, aunque se lo toca, no se va al sistema de producción y de consumo. Y cuando se va no se dice qué es lo que habría que hacer. Otro agujero. Muy bien, lo cambiemos. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y hay problemas de gobernanza. Hay problemas de gobernanza. Los ODS son de cumplimiento voluntario. Es decir, mañana o el viernes sacaremos la declaración de Huichapan sobre los ODS. Todos los que están aquí seguramente querrán suscribirla. Después, si quieren hacer algo por ella o no, cada uno sabrá. Voluntarios. No puede ser, no puede ser. No hay un agente de cumplimiento ni un sistema de sanciones. Si yo me comprometí, como por ejemplo hizo China, por decir un país, pero más de China, a reducir mis emisiones de anhídrido carbónico, y ahora estoy quemando más carbón que nunca, y no pasa nada, es que no puede ser. No puede ser. Nadie controla, nadie puede sancionar. Sobre estos dos puntos que toqué recién, quiero hacerle un comentario. Cuando preguntan, bueno, ¿eso por qué pasa? El Papa en la encíclica se lo pregunta y da una respuesta que creo que va por el lado que a mí me gusta. Hay un señor que se llama Harding, en un momento un economista, puso sobre la mesa de discusión lo que él llamó la tragedia de los comunes. Y sintéticamente, ¿qué es la tragedia de los comunes? Es la manera en que la racionalidad individual conduce a la irracionalidad colectiva. Él pone un ejemplo. Dice, imaginemos un pastizal en donde varios pastores llevan su ganado a pastar. Es de uso común. El bien común allí es el pastizal. Va Fernando con su ovejita, va Rubén con su ovejita, voy yo con mi ovejita. Y un día a mí se me ocurre poner una ovejita más. Desde el punto de vista de mi racionalidad individual, voy a ganar más, voy a tener más para darle a mi familia, en fin. A Fernando se le ocurre lo mismo, pone otra ovejita, y a Rubén se le ocurre lo mismo. Y entramos en ese ciclo en donde cada uno tiene una explicación de su conducta y está actuando de una manera entendible y justificable. Ahora, llegó un momento en que el pasto se acabó, porque, claro, como el planeta, ese pastizal tiene una capacidad de carga limitada. Y cuando se acabó el pastizal, se terminó el negocio de Fernando, el negocio de Furlan y el negocio de Rubén. Y las naciones se comportan de esa manera. China dice, yo necesito seguir generando electricidad, por supuesto, y tengo que seguir quemando carbón. Y sí, claro, porque si no, dejo a millones de chinos sin electricidad, ¿cómo voy a hacer eso? India dice lo mismo. La COP26, que se reunió en Glasgow el año pasado, fracasó porque India y China no quisieron suscribir la declaración que limitaba el uso del carbón para la generación de energía eléctrica. Y no solo China e India, Alemania, enfrentado al corte de suministro de gas por parte de Rusia, dijo, y bueno, ¿qué hacemos aquí? Pongamos en marcha las generadoras de electricidad utilizando el carbón. Y el dióxido de carbono, y bueno,
no sé, ya se verá, eso es una cuestión de racionalidad colectiva. Entonces, volviendo a Harding y al drama, a la tragedia de los comunes. La tragedia esta de que la irracionalidad o racionalidad individual conduzca a la irracionalidad colectiva solo se puede resolver por medio de la regulación y de las sanciones. Y no tenemos quien sancione ni quien regule. Todo es voluntario. Ese es un problema de gobernanza. Los ODS no se pueden cumplir poniéndose manos a la obra. Quien tenga ganas de ponerse manos a la obra no lo vamos a lograr nunca. En estas circunstancias tan trágicas y tan dramáticas que estamos, tan urgentes que estamos viviendo. Siguiente, por favor. Bueno, y voy terminando. Algunas ideas. Yo creo que hay que poner foco en lo más urgente. Y lo más urgente es la crisis climática. No cabe la menor duda. Los ODS dejaron librado a la interpretación a cada uno de los países, porque no todos los países tienen los mismos problemas, ni la misma relevancia tienen los problemas en los distintos países. Quiero decir, algunos países están agobiados por el problema de la pobreza, pero otros están agobiados por el problema de la desigualdad. Otros están agobiados por el problema de la inequidad de género. Entonces, cuando se aprobaron o se construyeron, se diseñaron los ODS, quedó ese margen de interpretación de cada país, la posibilidad de que cada país pudiera adaptar sus políticas, adecuarlas a los ODS que más le importaran. Pero tal como estamos, yo creo que hay que poner foco en lo más urgente. Y el problema más global que tenemos es evidentemente el cambio climático. Lo que se produce en China nos cuesta como consecuencia aquí. Lo que se produce como afectación del cambio climático de la naturaleza aquí afecta a todo el resto del mundo. Las Naciones Unidas así lo dice. Yo creo que hay que poner énfasis en eso, hay que privilegiar la acción en ese tema. Hay que revisar en profundidad el modelo de producción, consumo y distribución de riqueza. Lo habíamos fundamentado hace un rato, porque esta es la madre de todos los males. Tenemos que empezar a pensar cómo resolvemos el problema del cómo hacemos para no seguir creciendo y poder seguir viviendo con cierto nivel de confort, de salud y de educación. Un tremendo desafío. Yo no tengo la respuesta. Hay soluciones que se están pensando, que se están instrumentando. Decíamos sistema lineal de producción. Habrán oído hablar de la economía circular. Es una alternativa. Hay otros que dicen, miren, acá tenemos que ir a una economía del decrecimiento. Tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para no crecer más. Y no solo no crecer más, sino ir atrás en nuestras necesidades, reducirlas, llevar una vida más frugal, más austera, porque este camino es insostenible. Hay toda una corriente económica que es la economía del decrecimiento. Son opciones, son alternativas, acá hay que verlas, pero eso tiene que estar sobre la mesa y hay que trabajarlo. Finalmente, tiene que haber un sistema de gobernanza. Las Naciones Unidas tienen que ser reformadas. No podemos seguir con asambleas generales que aprueban cosas que después los países desconocen. El que desconoce un compromiso tiene que ser sancionada. El único órgano de Naciones Unidas que tiene obligaciones, que tiene disposiciones obligatorias, es el Consejo de Seguridad. En algún lado yo leí una cosa que me había pasado Marita, muy interesante, sobre los límites del crecimiento, los límites del planeta, los límites planetarios. El autor, un renombrado científico, dice: pongamos el tema del clima en manos del Consejo de Seguridad, un problema casi tan grave como cualquier guerra, como una guerra nuclear, nos amenaza con destruirnos
el planeta y como especie. Vayamos, pensemos en esa dirección. Y cerrar la brecha financiera. La brecha financiera es fenomenal. Se calcula que hacen falta unos 4,5 billones de dólares anuales para poder afrontar los ODS. Mejor dicho, se calculaba que eso era lo que hacía falta antes de la pandemia. El déficit son 2,5 millones, pero la pandemia, la guerra de Ucrania, la crisis climática, por un lado han reducido los presupuestos y por otro lado han aumentado las necesidades. Hoy el déficit de financiación de los ODS a nivel global pasó de 2,5 billones de dólares, que son 2.000 millones de dólares, a 4 billones de dólares. Ese es el cálculo, esa es la estimación. Bueno, espero que esto les haya como levantado el ánimo, es decir, tenemos cosas que hacer. Siguiente, por favor. Y he estado hablando a nivel muy macro, muy global, y quiero aquí traer un concepto sobre el que reiteradamente se han pronunciado los dos últimos secretarios generales de Naciones Unidas. Ellos han dicho, la batalla por los ODS, la batalla por el planeta, se libra y se gana o se pierde a nivel de los gobiernos locales. Es en las ciudades y en las comunidades donde esta batalla se debe librar y allí es donde saldremos ganando o perdiéndola. ¿Y por qué lo dicen? Fíjense, datos. Si bien las ciudades ocupan el 3% de la superficie del planeta, concentran el 55% de la población. En América Latina, más, el 80%. Es decir, somos urbanitas, vivimos en urbes, más grandes, más pequeñas. Cuando hablamos de ciudades tenemos que tener cuidado. Hace unos días se reunió en Buenos Aires el C40. En el C40 están, que es una alianza de ciudades para luchar contra el cambio climático, y están ciudades como Los Ángeles, de hecho preside el alcalde de Londres, el C40, el alcalde de Seúl, la alcaldesa de Bogotá, la alcaldesa de París. Son ciudades enormes, son megaciudades, y estamos en Huichapan, esto también es una ciudad. La escala, los lugares donde están situados, hacen que tenemos que tener mucho cuidado, mucha precaución cuando hablamos de ciudades. Son los territorios, y los territorios tienen distintas características, algunos más grandes, más pequeños, en lugares más ricos, en lugares más pobres. Pero en conjunto producen el 80% del Producto Bruto Interno Mundial. Y correlativamente, el 75% de las emisiones de anhídrido carbónico se generan en las ciudades. Finalmente consumen el 80% de la energía. Hay mucho para hacer desde los gobiernos locales. Eso es lo que dicen los secretarios generales. Peleemos allí podemos ganar, allí tenemos que dar batalla. Y de hecho las ciudades lo están haciendo. Lo han hecho con respecto a la contaminación ambiental, lo están haciendo promoviendo los transportes públicos, lo están haciendo acondicionando las ciudades para que se adapten al cambio climático, haciendo edificios que sean más eficientes desde el punto de vista del uso de la energía. Lo están haciendo a través de procesos como el de la ciudad de los 15 minutos, que no tengamos que desplazarnos tanto, que a 15 minutos del lugar donde vivimos podamos trabajar. Lo están haciendo con programas de inclusión, con programas de lucha contra la pobreza, contra la inseguridad alimentaria. Y yo creo que de eso va a haber mucho en esta cumbre. Vamos a hablar mucho de estas cosas y ese era un poco el objetivo. Espero que lo hagan con el espíritu de preocupación y el sentido de urgencia que he intentado transmitirle. Siguiente y final, por favor.
Mensaje final. Hay que rescatar los ODS. Hay que rescatarlos, son útiles, son importantes, pero los podemos implementar mejor, los podemos redefinir, los podemos rediseñar. Es tiempo de tomar conciencia de la inmensidad de los problemas que enfrenta la humanidad. No solo nosotros, sino toda la gente, esos que aún no conocen los ODS, se tienen que enterar. Hay que hacer difusión, hay que hacer propaganda, hay que hacer proselitismo de los ODS. Tenemos que pensar las soluciones, tenemos que pensarla con mente abierta, con mente crítica, con la verdad en la mano, aunque sea dura, aunque sea difícil. Y sobre todo, tenemos que llevarla a la práctica. Tenemos que actuar, tenemos que hacer. Muchas gracias a todos.